La mayoría de la gente cree que para alcanzar la excelencia es primordial contar primero con el éxito, el reconocimiento o logros notables. Anhelan que la vida les brinde oportunidades, que otros los reconozcan, y que el mundo valide su valor antes de sentirse suficientemente seguros para actuar con determinación. Sin embargo, ese instante nunca se materializa. Mientras aguardan, viven limitados por la duda y la inseguridad, como si fueran personas comunes. He descubierto que el verdadero secreto para convertirse en el mejor no radica en lo que se obtiene, sino en la manera en que uno elige actuar antes de conseguirlo. Para alcanzar la grandeza, uno debe empezar a moverse, a hablar, pensar y comportarse como si ya fuese la mejor versión de sí mismo. La mente no distingue entre lo que se simula y lo que es auténtico. Lo que se repite con convicción se transforma en verdad. Comportarse como si uno fuera el mejor no es un acto de arrogancia, sino un ejercicio de fe en acción. Es visualizarse como una persona capaz, disciplinada y fuerte, hasta que esa percepción se integre en su carácter y en su realidad. Si desea ser grande, comience hoy a actuar como tal. Porque la vida no entrega primero la corona, la otorga a quien ya se comporta como un rey. Actuar como el mejor no implica autoengañarse ni vivir en un mundo de ilusiones, sino asumir la mentalidad y las actitudes de alguien que ya ha alcanzado las metas que usted persigue. Muchos cometen el error de esperar a sentirse seguros antes de actuar, de necesitar resultados antes de mostrarse con confianza, de buscar validación externa antes de afirmar, yo puedo. La realidad es que la confianza no aparece primero, lo que aparece primero es la acción, y esta acción es lo que genera confianza. Cuando comienza a actuar como si ya fuera el mejor en lo que hace, crea un espacio en su mente para aceptar esa identidad. Su forma de hablar, su postura, su energía, y con el tiempo, sus resultados cambian. La persona que se comporta como el mejor irradia una seguridad que los demás perciben. Esa seguridad no es arrogancia ni ostentación, es comunicar a través de cada acción que está comprometido con su visión. ¿Cuál es la forma de caminar de un líder? ¿Con el respaldo recto? ¿Con pasos seguros? ¿Con una mirada decidida? ¿Qué modo de hablar tiene alguien con confianza en sí mismo? ¿Con claridad? ¿Sin vacilaciones? ¿Proyectando certeza? ¿Cómo enfrenta un desafío un hombre que se ve a sí mismo como el mejor? No se oculta, no se lamenta, enfrenta los retos con la convicción de que hallará una solución. Al adoptar estos comportamientos, incluso antes de obtener resultados tangibles, su entorno comenzará a responder de forma distinta. Lo ven como alguien en quien se puede confiar, lo eligen como referencia, lo consideran una figura de autoridad, y gradualmente su realidad comienza a reflejar su nuevo comportamiento. Comportarse como el mejor no es solo un modo de actuar, es también una táctica mental muy efectiva. Su mente subconsciente no puede diferenciar entre lo que se imagina y lo que vive. Cada ocasión que muestra confianza y asume la iniciativa implica enviar señales a su cerebro que lo reconocen como ese individuo. Con cada repetición, esos mensajes se transforman en creencias firmes, y esas creencias influyen en su comportamiento de manera automática. Así, se cierra el círculo. Cuando actúa como el mejor y se siente de esa manera, empieza a cosechar resultados que lo validan. Este es el fundamento de la autoimagen. Se convierte en aquello en lo que continuamente cree y lo que muestra. Sin embargo, aquí está el secreto. No se trata de aguardar a sentirse listo, sino de comenzar de inmediato. Aquellos que esperan rara vez llegan a donde quieren. Quienes toman acción, a pesar de sus inseguridades, miedos o sensaciones de falta de preparación, son los que avanzan y logran cosas notables. El hombre que dice que lo hará cuando esté listo nunca estará preparado, ya que la preparación nunca será perfecta. Por el contrario, quien actúa como si ya fuera el mejor, se convierte en el mejor precisamente porque tuvo el coraje de iniciar sin esperar por el momento perfecto. Desde este día, visualice cómo actuaría el mejor en su campo, cómo pensaría, cómo organizaría su tiempo, cómo cuidaría su salud y cómo afrontaría desafíos. Luego, impleméntelo.
Al principio, le parecerá complicado, incluso algo poco auténtico, pero si se esfuerza, llegará un instante en que ya no necesitará simular. Se habrá transformado en la imagen que eligió representar. Porque el éxito no se alcanza esperando sentirse capaz, se consigue actuar como si ya lo fuera. Esta es la línea que separa a los que solo sueñan de aquellos que construyen una vida llena de grandeza. Al adoptar una mentalidad de superioridad, usted establece un nuevo nivel de expectativas para sí mismo. Deja de lado las excusas insignificantes, se retira de la mediocridad y rechaza los resultados insatisfactorios. Para alguien que se considera el mejor, no hay espacio para atajos, la búsqueda es la excelencia. Esta excelencia se convierte en un compromiso diario, no un acontecimiento ocasional. Un individuo común se contenta con lo mínimo, mientras que aquel que se comporta como el mejor entiende que cada actividad, independientemente de cuán trivial parezca, ofrece una posibilidad para demostrar autocontrol, cultivar grandeza y formar su carácter. Así, la diferencia clave entre ambos radica en sus niveles de exigencia. Uno se conforma con lo básico, mientras que el otro busca siempre lo máximo. Reflexiones sobre los grandes deportistas, emprendedores y pioneros que han revolucionado sus respectivos campos. Todos ellos empezaron a actuar como si ya fueran los mejores mucho antes de recibir el reconocimiento que merecían. Se dedicaban a entrenar intensamente, cuidaban su bienestar mental, se imponían una disciplina rigurosa y comunicaban su determinación con firmeza. ¿Qué los diferenciaba? No esperaron a recibir un título para adoptar la conducta de campeones, se comportaron como tales, con el tiempo, el mundo los validó en ese rol. La grandeza se cultiva a nivel habitual, de manera discreta, antes de manifestarse en logros excepcionales. Este principio posee un efecto multiplicador. Cuanto más se comporta como el mejor, más se fortalece su confianza. A medida que su confianza crece, también se amplía su capacidad de actuar. Esta confianza lo impulsa a tomar decisiones audaces que otros vacilan en realizar, lo motiva a seguir adelante cuando otros desisten, y lo lleva a intentar nuevamente cuando otros ya se han rendido. Cada vez que actúa como si el éxito fuera ya suyo, refuerza internamente su convicción de que es alcanzable. Esa convicción es el motor que lo sostiene en el camino, incluso en circunstancias adversas. Es crucial reconocer que actuar como el mejor no implica ser perfecto, ya que nadie lo es. Significa levantarse cada día con la resolución de dar lo mejor en todas las áreas que son significativas, en la disciplina, el trabajo, la salud y las relaciones. Esto implica que, si falla, no busca ocultarse o rendirse, sino que toma el error como una oportunidad de aprendizaje para mejorar. La persona que actúa como el mejor comprende que cada tropiezo forma parte del proceso. Las derrotas, lejos de debilitarlo, lo empoderan, porque lo motivan a ajustar su enfoque, crecer y superarse a sí mismo. Cuando adopta esta mentalidad, algo poderoso comienza a suceder. Se envuelve de nuevas oportunidades. Las personas reconocen su actitud, se sienten atraídas por su energía y lo eligen por la confianza que irradia al saber su camino. Aquellos que actúan con inseguridad generan incertidumbre, mientras que los que se comportan como el mejor generan respeto. No es necesario alzar la voz para demostrar que uno es el mejor ni hacer ostentación con palabras sin contenido. Lo único que realmente se requiere es vivir de manera coherente. La manera en que se presenta a sí mismo, cómo enfrenta los desafíos y su perseverancia en la disciplina, comunican mucho más que cualquier afirmación ruidosa. Con el tiempo, esta coherencia es lo que lo transforma en aquello a lo que decidió dedicarse desde el inicio. Comportarse como si ya fuese el mejor implica que, desde hoy, adopte las creencias que respaldan a las personas excepcionales. La distinción entre un individuo común y uno que se destaca radica no en sus habilidades innatas, sino en su forma de pensar. La persona promedio está atrapada en la idea de limitaciones. Se dice a sí misma que no está preparada, que carece de talento o que no dispone de los recursos necesarios. En contraste, aquel que se comporta como el mejor se enfoca en las oportunidades.
Siente que puede aprender, que tiene la capacidad de mejorar y que puede superar cualquier desafío. Esta mentalidad le impulsa a avanzar incluso cuando la incertidumbre lo rodea, incluso cuando el miedo intenta frenar su camino. El proceso de pensar genera acciones, y la práctica constante de estas acciones define su identidad. Al comportarse como si tuviera la excelencia, entrena su mente para dejar de lado las justificaciones y comenzar a encontrar soluciones. Esta transformación interna se manifiesta en su entorno. Un individuo que se conduce como el mejor no espera a que las circunstancias sean ideales para avanzar. Inicia con lo que tiene y en el lugar donde se encuentra, actuando con la seriedad de alguien que confía en su misión. No subestima los progresos pequeños, ya que sabe que la grandeza se edifica poco a poco. No anhela reconocimiento inmediato, pues su atención está centrada en el procedimiento más que en la validación de otros. Esta tenacidad constante, esta decisión diaria de actuar como un líder incluso sin seguidores, le va posicionando lenta pero seguro en la esfera de influencia que anhela. La grandeza se percibe en cada detalle, en la manera en que gestiona su tiempo, en cómo se cuida físicamente, en el uso de sus palabras y en su conducta durante momentos difíciles. El hombre que actúa como el mejor se levanta con un propósito definido, cuida su imagen porque sabe que su presentación exige un mensaje claro, y habla con la suficiente intención, consciente de que sus palabras construyen su reputación. Cada acción refleja disciplina. Cuando se comporta así de forma continua, se convierte en alguien en quien otros pueden confiar, una persona a la que los demás siguen, alguien que inspira. Lo fundamental es que este principio no depende de la opinión ajena. Es posible que al principio le miren con incredulidad, que le critiquen o incluso se rían por atreverse a actuar con determinación antes de evidencias tangibles, pero recuerde que los demás son escépticos con lo que observan hasta que los resultados son innegables. Y cuando ese momento llegue, no será debido a un cambio repentino en las circunstancias, sino porque usted decidió primero hacer un cambio, porque tuvo el valor de comportarse como si ya fuera el mejor antes de que el mundo lo reconozca. Reflexionando, esta es la única forma auténtica de crecer. Nadie llega a ser grande a la espera de estar listo, aquellos que lo logran actúan antes de sentirse preparados. Ese esfuerzo repetido, mantenido a pesar del temor, es lo que cultivó su seguridad y consolidó su éxito. No necesita esperar aprobación, señales o reconocimientos. Solo debe empezar a actuar de inmediato como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Con cada paso, cada hábito y cada elección, avanzará hacia la vida que ha anhelado. Actuar como si fuera el mejor también requiere valor para sostener ese comportamiento frente a la duda, el miedo y las críticas. Habrá quienes intenten derrumbarlo, diciéndole que exagera, que es arrogante, que necesita volver a la realidad. Es fundamental recordar que aquellos que no tienen la valentía de actuar de manera grandiosa desean que usted no lo haga tampoco. Su interés no radica en su bienestar, sino en que su resolución les hace confrontar su propia falta de ambición. El individuo que se desempeña al máximo causa incomodidad, ya que revela el potencial que los demás poseen, aunque se inhiben de llevarlo a cabo. Si aspira a ser una persona excepcional, debe estar preparado para enfrentar esa incomodidad, soportar críticas y avanzar con seguridad, incluso cuando sea objeto de señalamientos. Aquí es donde el poder del ejemplo se manifiesta. Al comportarse como si ya fuera el mejor, no solo se transforma usted, sino que también inicia un proceso de cambio en quienes lo rodean. Sus hábitos de disciplina pueden inspirar a otros, su seguridad es contagiosa, y su tenacidad eleva las expectativas de quienes lo observan. Aquellos que inicialmente pueden cuestionarlo, con el tiempo tendrán que reconocer que su comportamiento lo ha llevado a logros significativos. Mientras ellos continúan buscando justificaciones, usted habrá descubierto resultados concretos. Este es el efecto amplificador de comportarse como el mejor. No solamente transforma su propio destino, sino que se erige como un modelo a seguir para aquellos que buscan superarse. Por eso, jamás subestime el poder de la constancia. Un día actuando como el mejor no genera cambios.
Una semana puede ser inspiradora, pero meses y años adoptando esa actitud lo convertirán en una persona completamente diferente, alguien tan firme en su carácter que ni las derrotas ni los fracasos podrán desanimarlo. El mundo valora a quienes son firmes en sus decisiones, y esa firmeza no proviene de la espera de condiciones perfectas, sino de la práctica constante de la excelencia incluso en medio de la imperfección. Quiero resaltar algo fundamental en este momento. Este camino no está diseñado solo para unos pocos elegidos, sino que está al alcance de todos los que elijan dedicarse a él. Si usted está recibiendo este mensaje, es porque en su interior ya intuye que cuenta con las habilidades necesarias para vivir de esta forma. Por ello, le invito a que se una a este canal, donde encontrará la inspiración y la orientación que le ayudarán a mantener esta mentalidad cada día. Además, me gustaría que compartiera en los comentarios algo íntimo. ¿Qué cambiaría en su vida en este instante si comenzara a actuar como si ya fuera el mejor? Esta reflexión podría ser el inicio de su evolución personal. Porque, al final, la clave es bastante sencilla. Deje de esperar y comience a actuar. No solo sueñe con alcanzar la excelencia, comience a comportarse como si ya la tuviera. Cada decisión, cada acción consciente y cada gesto son ladrillos que edifican su grandeza. Mientras otros siguen dudando, usted estará avanzando hacia la vida que le corresponde. El individuo que se comporta como el mejor, eventualmente, lo logra. Actuar como si fuera el mejor no implica vivir en una fantasía, sino establecer para su mente y su cuerpo estándares más altos de lo habitual. Es exigirse más, incluso cuando no hay nadie que lo demande, ofrecer más de lo esperado y rehusar conformarse con lo básico. La persona que actúa como el mejor comprende que su existencia refleja directamente sus hábitos, por lo que se enfoca en crear hábitos de excelencia en lugar de mediocridad. Se presenta puntual, preparado y concentrado, comportándose como alguien que ya ha dominado su campo, aunque aún esté en proceso de aprendizaje. Esa disciplina, cultivada día a día, lo impulsa hacia el crecimiento hasta que, en un momento determinado, se da cuenta de que lo que solía simular ya forma parte integral de su ser. Lo más impactante de esta actitud es que transforma la percepción que tiene de sí mismo. Cuando camina con confianza, se viste con propósito, habla con certeza y cumple con sus responsabilidades, su autoestima se eleva. A medida que ésta crece, sus acciones se vuelven más audaces. Porque quien se ve como un triunfador toma decisiones de triunfador, mientras que quien se siente débil solo sobrevive. Al actuar como el mejor, comienza a desmantelar el ciclo repetitivo de dudas y a ingresar a un ciclo virtuoso de confianza y logros. Cada acción lo reafirma, cada pequeño avance lo fortalece, y cada éxito lo motiva a actuar con más resolución. Este concepto también se aplica a la manera en que enfrenta los fracasos. El individuo promedio se siente abatido por la derrota, ya que cada error lo interpreta como evidencia de su falta de capacidad. Por el contrario, el que actúa como el mejor percibe el fracaso como una etapa natural del proceso, una enseñanza que lo aproxima a la maestría. En lugar de preguntarse por qué le sucede esto, se cuestiona qué le puede enseñar esta experiencia. Esa distinción en su forma de pensar lo sitúa por encima de otros, ya que mientras muchos se quedan estancados en las críticas, él se encuentra en movimiento hacia la solución. Tenga presente que actuar como un verdadero líder no es señal de presunción, sino de una actitud responsable. La presunción se sustenta en palabras vacías y en aparentar sin base alguna. Por el contrario, la responsabilidad se manifiesta a través de acciones constantes que generan credibilidad. Cuando actúa con compromiso y responsabilidad, los demás le otorgan respeto, lo siguen y lo ven como una figura de autoridad, no por imposición, sino porque ha sido capaz de demostrarlo. La autoridad genuina no se impone, se construye mediante la disciplina cotidiana y la coherencia. Si desea transformarse, comience de inmediato. Reflexiones sobre cómo actuaría la mejor versión de usted mismo. ¿De qué manera se levantaría por la mañana? ¿Qué hábitos cultivaría? ¿Qué comportamientos dejaría de tolerar? A continuación,
Adopte esas respuestas hasta que formen parte de su rutina diaria. Todo gran cambio se origina en una decisión. La decisión de abandonar una vida mediocre y optar por una existencia orientada hacia la excelencia. Aquellos que se atreven a actuar de este modo, incluso si experimentan dudas o temores al inicio, terminan por descubrir que son más fuertes de lo que pensaban y que solo necesitaban comenzar a vivir con la mentalidad de un triunfador. Comportarse como si fuera un ganador es un compromiso que lo impulsa a mejorar cada faceta de su vida, incluso las que parecen triviales. La excelencia no se manifiesta únicamente en grandes logros, sino también en los detalles diarios, en cómo organiza su entorno, en el respeto que otorga a su tiempo y al de los demás, y en la atención que brinda a su cuerpo y mente. El individuo que actúa como el mejor no descuida ningún aspecto relevante y no se justifica afirmando que ciertas cosas no importan. Comprende que cada acción habla de su esencia. Si desea ser percibido como una persona confiable, primero debe demostrar esa confiabilidad en lo que permanece oculto. Si ansía ser reconocido como un hombre disciplinado, debe mantener esa disciplina incluso en las tareas más simples. Así es como se construye una reputación sólida, viviendo con coherencia en cada decisión, sin importar cuán insignificante parezca. Al adoptar esta perspectiva, comienzas a darte cuenta de que lo que antes considerabas habitual ya no es tolerable. Te das cuenta de que no puedes permitirte realizar un trabajo mediocre, que no puedes rodearte de personas que te desaniman, y que no puedes seguir posponiendo las acciones que sabes que son necesarias. La mediocridad deja de ser una alternativa viable, ya que, al comportarte como la mejor versión de ti mismo, sientes la carga de ser un modelo a seguir, y esa carga te fortalece. Dejas de actuar solo para ti y comienzas a hacerlo para mostrar al mundo el significado de vivir con autodisciplina y convicción. En lugar de hundirte, esta presión te impulsa, obligándote a mantenerte firme, incluso en los tiempos difíciles. Una poderosa consecuencia de este cambio es que comienzas a recibir oportunidades que anteriormente no se presentaban. Esto no ocurre porque tu entorno cambie de la noche a la mañana, sino porque ahora has llegado a ser una persona que transmite confianza. Los líderes depositan su confianza en aquellos que actúan como tales, los clientes prefieren a quienes irradian seguridad, y las personas siguen a quienes demuestran certeza. Tu comportamiento envía mensajes constantes. Cada palabra, gesto y decisión comunica al mundo si puede confiar en ti o no. Cuando te comportas como si ya fueras el mejor, esos mensajes son tan evidentes que las oportunidades comienzan a buscarte, en lugar de que seas tú quien las persigue. Un error común es pensar que se debe esperar a que lleguen los resultados para sentirse seguros, cuando la realidad es que los resultados surgen porque se decide actuar con seguridad antes de que se manifiesten. La mente actúa como un reflejo, mostrando la percepción que tienes de ti mismo. Si te ves pequeño, actuarás de esa manera. Si te consideras débil, tu conducta reflejará esa debilidad. Sin embargo, si te visualizas como el mejor y actúas en consecuencia, tu mente se alinea con esa percepción y, poco a poco, la transforma en realidad. Al final, actuar como el mejor es optar diariamente por la disciplina en vez de la excusa, por la determinación en vez de la duda, por la acción en vez de la inacción. Se trata de levantarte cada día con el compromiso de honrar tu visión, incluso cuando nadie te está observando, aplaudiendo o comprendiendo. Porque lo que logras en la intimidad se reflejará en lo público, y lo que practicas en la soledad brillará ante los demás algún día. Así es como funciona la vida. Siempre cosechas lo que actúas.